Hola, bienvenidos a Viñetas. Como podéis ver, carátula nueva. El motivo es que ya se cumple un año de la existencia de estos vídeos. Así que para indicar que ya he empezado la segunda temporada, o el segundo año, o el volumen 2, o como lo queráis llamar, pues dije, pues voy a cambiar la carátula y así vemos algunos personajes nuevos para darle un aire nuevo a todo, ¿no? En otro orden de cosas, tengo que hacer una rectificación. En el anterior vídeo me dio por llamar al dibujante Ángel Trigo, Gustavo Trigo, todo el rato. Sé por qué lo dije, tuve un lapsus y una extraña fusión con el dibujante Gustavo Rico, que os explicaría, pero que es muy largo y muy aburrido. Pero bueno, en fin, mis disculpas a Ángel Trigo por este error. Y para acabar, en el anterior vídeo también os pedía que sugirieseis temas. Más que nada porque ahora mismo estoy preparando unos cuantos vídeos, así un poco en plan curiosidades, pero que son bastante enredosos de recopilar información, más alguna cosa que quiero hacer también que es un poco enredosa porque me estoy releyendo material, etcétera, etcétera. Así que tener algún tema que no me tenga que romper yo la cabeza, pues siempre me facilita un poco la labor y así los vídeos van apareciendo con más frecuencia, ¿no? Uno de los vídeos que se propuso fue hablar de personajes clásicos de tiras de prensa. Lo que me parece muy bien, pero claro, el problema que yo me encontraba es que se hablaba de personajes que se editan en la línea Sin Fronteras de Dolmen. Y claro, el editor, Vicente García, el editor de Dolmen, es amigo mío. Yo estoy allí como, no sé cómo decirlo, de colaborador externo por pura amistad, en el que se me pide a veces esto como lo ves, tú qué sacarías, tú qué harías, cosas de ese estilo. Y alguna cosa de las que han salido por insistencia mía. Entonces, se podría interpretar como que esto va a ser un vídeo publicitario. Entonces, bueno, espero que se entienda que no, que vamos a hablar de estos personajes, de la edición actual y espero que os interese. Así que, allá vamos. Hoy hablamos de Sin Fronteras. Las tiras de prensa son la forma de publicar cómics más clásica que hay, ¿no? Antes de los comic books, antes de los álbums, antes de las novelas gráficas, estaban las tiras de prensa en los periódicos. Las tiras de prensa tenían dos formatos. Esto supongo que esto ya lo sabéis todos, pero por si alguien ha llegado tarde. Estaban las tiras diarias, tiras apaisadas, que se publican de lunes a sábado, y después las páginas dominicales. Las páginas dominicales, como su nombre indica, se publican los domingos y pueden ser a toda página, a media página, a tercio de página. Entonces, esto a veces hace que haya partes de la tira que no aparezcan o que aparezcan, entonces está todo allí un poco encorsetado. Y este sistema para facilitar que los periódicos lo puedan publicar dependiendo de sus necesidades, es lo que ha acabado perjudicando bastante el tema de las tiras de prensa, sobre todo las tiras de la prensa de aventuras, desde los años 40 más o menos, ¿no? También hay que decir que las tiras de prensa durante bastantes años, las diarias, tenían dos formatos, uno más ancho y uno más corto, que estaba pensado pues para ocupar más espacio en la página o ocupar menos. Entonces tú podías publicar más tiras o menos tiras dependiendo del formato que cogías, ¿no? Esto ha hecho que, claro, que hay ediciones que tienen el formato ancho o el formato más estrecho. Vale, cosas que pasan. La serie Sin Fronteras está coordinada por Rafael Marín, quien también se encarga de escribir los prólogos y de hacer las traducciones. Jesús Yugo es el rotulista, pero también es el encargado de arreglar el material. ¿Por qué? Porque los sindicatos, los propietarios de los derechos de los personajes, te pueden vender los derechos de esos personajes, pero los materiales que suelen tener ellos suelen ser muy, muy deficientes. Y esto obliga a dedicarte a limpiar el material, quitar rayitas, manchas de suciedad que han quedado ahí pegadas desde vete a saber cuándo, etcétera, etcétera, o empezar a contactar con otros coleccionistas, interesados, estudiosos de las tiras de prensa que te pueden facilitar alguna edición extranjera que estaba mejor o
o que te puede pasar los materiales directamente, etcétera, etcétera. Esto es un trabajo de chinos, y esto hace que algunos de estas ediciones que se han ido haciendo están especialmente bien. Ya no solo a nivel de lo que se ha publicado aquí en España, sino a nivel de lo que se ha publicado en el mundo. De esto hablaremos de algún caso concreto que vale mucho la pena conocer. Aquí en España las tiras de prensa clásicas de aventuras prácticamente se publicaron enseguida. En revistas de antes de la Guerra Civil ya estaban apareciendo algunos de estos personajes, ¿no? Desde entonces han aparecido en cuadernillos, aparecieron en la editorial Dólar, aparecieron en Burulán, aparecieron en Maisal, aparecieron en SV. Norma ha publicado también algunas cosas. Ediciones B, Vértice, Valenciana publicó alguna cosa, pero ya de material de comic book de algunos de los personajes, etcétera, etcétera, etcétera. Planeta, en fin, es un sin parar, ¿no? Y al final, en estos momentos, la gran mayoría de estos personajes, algunos los edita, no sé, Ray Kirby lo publica Planeta, por ejemplo, los está publicando Dolmen desde el año 2017. Y ahora vamos a ir hablando de todas estas series de tiras de aventuras clásicas americanas. El año 2017, La Línea Sin Fronteras empezó con 3 series: Johnny Hazard, Príncipe Valiente y Flash Gordon. La primera de todas, Johnny Hazard, era una serie que empezó en el año 44 y acabó el año 77. Y tenía tiras diarias y tenía páginas dominicales. De momento, Dolmen solo ha estado publicando las tiras diarias del año 44 hasta ya finales de los años 60. No quedan muchos volúmenes antes de ponerse ya con las páginas dominicales. Hazard era una serie de aventuras que empezó en plena Guerra Mundial, en el año 44. De hecho, la primera tira coincidió prácticamente con el desembarco de Normandía, ¿no? Pero enseguida que acabó la Segunda Guerra Mundial y el estilo bélico pues se tuvo que apartar, pues se convirtió en una serie de aventuras que después derivaría en historias de espionaje, de intriga, en fin, un poco de todo. Y la verdad es que Robbins se defendía bastante bien como guionista y las historias siguen siendo muy divertidas, unas aventuras muy puras, etc. Robbins venía de hacer la serie Scorchy Smith, la serie que había empezado en Nolan Sickles, y seguía un poco este patrón estético, un patrón caracterizado por volúmenes de negros, por el uso del pincel, de mancha y de un cierto dinamismo bastante expresivo, ¿no? Robbins hacía cosas muy interesantes narrativamente, como por ejemplo, y hay que planteárselo desde el punto de vista de la gente de la época que estaba leyendo una tira cada día en el periódico, hacer un combate entre el héroe y el villano que dura días sin que haya una palabra. Entonces cada día te ibas entrando en esa pelea y ibas viendo cómo se iba desarrollando. Más de una semana estuvo así contando esta pelea sin ningún tipo de bocadillo. Esto es ingenioso y hay que reconocerle a Robbins el valor de hacer este tipo de experimentos, ¿no? En fin, es una serie que aquí en España siempre se ha publicado muy mal. Se publicó como Juan Furia o Juan Centella y una serie por aquí. Norma publicó algunas de las primeras historias en su colección de clásicos de los años 80. Después hubo algún tomo de SV, pero bueno, era un personaje que estaba bastante maltratado. El trabajo de Robbins en esta serie es alabado por muchos autores, como por ejemplo Jordi Vernet y Carlos Jiménez. Y si ellos consideran que es un autor que vale la pena echarle un ojo, yo creo que hay que escucharlo. Otra de las series que empezó a publicarse en Sin Fronteras el año 2017 fue uno de los grandes clásicos: El Príncipe Valiente de Hal Foster, o Harold Foster, como queráis. Harold Foster venía de hacer Tarzán para la competencia y en El Príncipe Valiente tocó un tema que él era muy querido, el tema de los mitos artúricos, etc. Y estuvo en la serie, pues eso, hasta que se jubiló. Él dejó la serie de dibujarla completamente hacia el año 71, si no recuerdo mal, y después siguió haciendo durante bastante tiempo los guiones y haciendo como una especie como de layout de la página, unos bocetos a lápiz de cómo se tenía que distribuir la página, que después
John Cullen Murphy acababa, ¿no? Después John Cullen Murphy siguió la serie y bueno, la serie aún se publica hoy en día, ¿no? ¿Qué decir del Príncipe Valiente? Pues pocas novedades os voy a decir. Es una serie de aventuras tremenda, está dibujada espectacularmente y tiene una cosa que a mí me parece bastante lograda, que es la combinación de momentos extremadamente épicos, momentos de aventuras trepidantes y uno te acuerdas de viñetas brutales como la de las Torres del Crack o la escena del puente o lo que fuera, pero combinado con algún elemento fantástico, pero sobre todo con elementos cotidianos, de pequeñas comedias familiares, de pequeños problemas domésticos. Y entonces esta dualidad del gran héroe fuera, pero después el padre de familia, el hombre que no acaba de entender porque su mujer se ha enfadado por no sé qué y cosas de este estilo, lo hacía de una forma bastante ingeniosa, ¿no? A mí me parece un gran cómic que hay que conocer. Es cierto que hay gente que le tiene un poco de manía por el rollo este de que esto no es un cómic, porque no hay bocadillos, todos son ilustraciones, contextos y tal. Pero creo que es quedarse un poco en la superficie. Lo que eran las aleluyas eran mucho más ilustraciones dispersas. Y aquí no, aquí hay una narrativa, aquí hay un juego del tamaño de las viñetas. Hay viñetas que muestran una escena partidas en dos. Hay cosas de este estilo. Entonces hay una preocupación por la narrativa que no hay en las aleluyas. Entonces esto yo no lo considero una aleluya. Para mí esto es un cómic con todas las de la ley, ¿no? En fin, si no conocéis El Príncipe Valiente, pues yo creo que es una obra muy recomendable y, por no deciros, imprescindible. El Príncipe Valiente se sigue publicando en la actualidad y desde hace bastantes años está escrita por Mark Schultz y está dibujada por Tom Yates, tras una etapa que dibujó Gary Gianni. Sin Fronteras publica también esta colección, que recoge este material más reciente. Se empezó con el año 2012 y se ha ido publicando un tomo cada año recogiendo el material del año anterior. O sea, este año apareció el del año 2020, supongo que dentro de unos meses aparecerá el del año 2021. Es una serie de aventuras sin locuras, pero muy correcta, con más elementos fantásticos de los que había en la época de Foster, aunque entonces alguno hubiera. Y bueno, tiene bastante gracia, ¿no? Pese a todo. ¿Por qué se sigue este formato y no el formato de la colección original? Pues porque se sigue el formato de una anterior colección de Planeta que iba editando el material del Príncipe Valiente a un año por tomo. Y como lo plantaron en el año 2011, se ha seguido este formato para que los que siguieron esa colección pues puedan seguir sin más problemas con el mismo formato, etcétera, etcétera, ¿no? Supongo que este material pues se acabará publicando en el formato de la colección principal en su momento si las ventas acompañan. Pero para eso creo que aún falta bastante tiempo también. La colección de Dolmen sigue la colección actual de Fantagraphics. Fantagraphics publicó ya El Príncipe Valiente hace bastantes años en una edición en tapa blanda y ahora está sacando una colección con materiales restaurados a mayor tamaño, con colores más fieles a los originales y tapadura, etcétera. Y este es el material que se está usando para la edición española, con el aliciente de que este material es incluso mejorado por Jesús Yugo, que en algún tomo en el que la calidad no acaba de ser todo lo buena que se quería, pues se ha esforzado en darle este plus adicional, ¿no? Y el tercer personaje del inicio de la línea Sin Fronteras fue otro de estos grandes clásicos, Flash Gordon. Se empezó con el material del año 34, que son las primeras páginas de Alex Raymond. Flash Gordon nació como respuesta al éxito de Buck Rogers, que era uno de los personajes de un sindicato competencia del Kingfisher Syndicate, ¿no? Entonces, para combatir este éxito se intentó conseguir los derechos de John Carter de Marte, no se pudo conseguir, entonces se decidió crear un personaje nuevo. El responsable fue Alex Raymond. Alex Raymond venía de hacer de negro, de dibujar tiras sin firmar para los hermanos Young, para la serie de Blondie y para la serie de Teen Titans Slack, Jorge y Fernando aquí en España, ¿no? Raymond estaba, aparte de hacer el Flash Gordon, estaba haciendo el Topper de Jungle Jim, Jim de la Jungla, que era una serie así en plan selvático que se hizo para intentar
conseguir el éxito de Tarzán, cosa que evidentemente no se consiguió. Y también hay que decir que estaba haciendo las tiras de prensa de Agente Secreto X9 prácticamente al mismo tiempo, ¿no? Al principio, Raymond estaba un poco rígido, era un poco... No era un dibujante muy brillante, pero hay que ver que en poco tiempo cómo se disparó el hombre, ¿no? La premisa ya la sabemos, llega a un planeta que va a chocar con la Tierra, tú no sabes cómo un planeta está viviendo ahí sin un sol y sin nada y pululando por el espacio. El pobre Flash Gordon y Dale tienen un accidente, acaban en manos de un científico loco, que después deja de estar loco, que los secuestra y decide desviar el planeta que va a estrellarse contra la Tierra, estrellándose ellos con un cohete. O sea, una estupidez de vamos, inocentones totalmente, ¿no? Pero una vez superado este planteamiento demencial, la cosa acaba siendo un ballet que decía Alberto Breccia, aunque con sentido bastante peyorativo, y es muy espectacular de dibujo, ¿no? Hay viñetas espectaculares aquí, con hombres halcones, con disparos, con mujeres maravillosas, palacios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa con Flash Gordon? Flash Gordon es muy bonita de dibujo, tiene partes que son muy entretenidas y muy amenas, pero con el tiempo acabó entrando un poco en bucle, ¿no? Eran prácticamente siempre la misma historia. Flash Gordon y Dale, y a veces con Zarkov, a veces sin, acababan en un país del planeta Mongo donde había o una reina que se enamoraba de Flash y que entonces quería que Flash se enamorase de ella y que le hacía perrerías a la pobre Dale, o acababan en un país donde había un duque o un príncipe o un rey o una cosa de estas que le tiraba los trastos a Dale y que quería que a Flash se lo comieran las ratas gigantes o lo que fuera, ¿no? En fin, era un poco repetitivo. Y esto es una de las cosas que hace que con el tiempo, leído muy seguido, Flash Gordon sea un poco más duro de leer. Aunque eso sí, siempre de ver, el Flash Gordon de Raymond es realmente sigue conservándose espectacularmente bien gráficamente, ¿no? Esto se hizo siguiendo la edición de IDW. IDW hizo lo que os comentaba ya en otro vídeo, que era sacar el material de Flash Gordon junto al de Jim de la Jungla, el topper de la serie, porque a veces las proporciones entre las dos series no eran iguales y esto obligaba a las ediciones anteriores españolas a veces a achatar personajes, a hacer cosas un poco feas cuando comparas las dos ediciones, bastante feas de hecho. Cuando Alex Raymond deja a Flash Gordon y Jungle Jim, pero bueno, esa es otra historia, le sustituyó Austin Briggs. Austin Briggs venía ya de sustituir a Alex Raymond en las tiras de prensa de Agente Secreto X9, años A, y entre el año 40 y 44 había estado haciendo las tiras de prensa diarias, las dailies. Cuando Raymond se va, él coge las páginas dominicales y las tiras diarias quedan canceladas. En las páginas dominicales, Briggs siguió un poco los patrones de las historias que estaba haciendo Don Moore, ¿no? Había un poco de todo, pero sí que había un cierto abuso de la fórmula esta del príncipe y la princesa y enamorados y tal y cual. Era un poco repetitivo en este sentido. Pero Briggs tenía una personalidad evidente en el dibujo, era un gran dibujante, puede que tenía un punto más narrativo que Raymond, y es un material muy interesante y que no es muy visto. Este material no se ha publicado nunca muy bien en España. Se publicó alguna cosa por Burulán, manipulada, remontada, y en Estados Unidos tampoco os creáis que las ediciones que yo he podido ver son para tirar cohetes, ¿no? Así que tenerlo en una edición digna, con una calidad de imagen más que notable, pues es una alegría para la gente que, como a mí, nos gusta el personaje de Flash Gordon, ¿no? Como os decía, de Austin Briggs se publicaron entre el año 40 y 44 tiras diarias en los periódicos, de lunes a sábado, en blanco y negro. Y esto es un material que se ha publicado en todas partes muy mal. Sé que para la edición española los responsables sudaron tinta china
y aún así yo creo que aún tienen un poco la espinita clavada de este material. Y bueno, pues son 2 tomitos y son bastante animados a nivel guión. Eso sí, el Bricks que a mí me gusta es el de las páginas dominicales, porque de las tiras diarias se le nota un poco constreñido por el tamaño, por el tipo de narrativa, por el formato, como lo queráis llamar. En cambio, en las páginas es mucho más suelto, mucho más libre y la serie explota y es mucho más viva, ¿no? En fin, pero de todas formas es un material que también para los completistas o los amantes de Flash Gordon también no está de más. Mucho más interesante a nivel guión es esto. Las tiras de prensa diarias de Dan Barry. Dan Barry había trabajado en las tiras de prensa de Tarzán y había hecho mucho material para DC, haciendo historias para comic books, y etcétera, etcétera, hasta que cuando se vuelven a lanzar las tiras de prensa diarias para los periódicos de lunes a sábado, mientras Mac Raboy estaba haciendo las páginas dominicales, el año 51 empieza Dan Barry con las tiras de prensa y estaría allí muchos, muchos años, hasta no sé, los años 80 finales o 90 incluso, algo así. Tuvo mucho, mucho tiempo. También es cierto que tuvo ayudantes y sin acreditar a cascoporro, es decir, aquí en estas tiras pues hay colaboraciones de Fran Fraschetta, de Jack Davis, de Harvey Kurtzman, de los escritores de ciencia ficción Harry Harrison, en fin, un montón de gente. Y con los años, autores como Fred Kida o Bob Fujitani hicieron un trabajo de chinos, ¿no? En fin, pero desde luego estos primeros años de las tiras diarias son espectaculares. ¿Por qué? Porque Barry hizo una cosa muy inteligente y era separarse, desmarcarse totalmente del estilo de el Flash Gordon de las páginas dominicales, que se había quedado ya un tanto obsoleto. Ya era el rollo John Carter, ya estaba un poco pasado. Estamos en los años 50, los satélites, la investigación espacial es algo que ya está en marcha. Entonces aquí tenemos a Flash Gordon, que no es un jugador de polo que acaba metido en un cohete contra un planeta que vuela por el espacio, sino que aquí a Flash Gordon es un astronauta y sus aventuras tienen un sentido espacial y un sentido más acorde con la ciencia ficción que se estaba haciendo en esos años, ¿no? Hay momentos incluso melodramáticos bastante sorprendentes, ¿no? Rupturas sentimentales, se crean personajes secundarios como un grupo de chavales que acaban siendo más o menos habituales de la serie. En fin, es una serie que se lee muy bien aún. Y aunque ha tenido bastantes ediciones de dólar, de alguna cosa por Burulán, Vértice también publicó bastantes cosas, tenerlo ediciones B, aunque coloreada, bien coloreada, todo se va a decir, pues la verdad es que tenerla por fin en una edición con cara y ojos, pues esta también es una de las series que yo recomendaría sin muchos problemas, ¿no? Y la última serie de Flash Gordon, la quinta, las páginas dominicales de Mac Raboy, del que han salido 2 tomos, me parece. Hay que decir que Mac Raboy seguía también un poco estos patrones de príncipes, princesas y todo esto que os decía antes, pero y que tenía a veces unas posturas un poco rígidas, pero es espectacular de dibujo, es muy bonito de dibujo. Y hay que decir que yo no había visto nunca estas páginas tan bien como en esta edición. O sea, he visto ediciones americanas, la de Dark Horse, que era en blanco y negro, escaneados desde las páginas dominicales, donde los colores se convertían en grises y a veces quedaba un poco empastado, que no era, en fin, era un poco así. Ediciones en blanco y negro donde han desaparecido las rayas. He visto lo que se está publicando en la revista Comic Review americana, donde está escaneado de las páginas dominicales un poco de una manera un poco vasta. Y claro, poderlo ver así, a un buen tamaño y con los colores arregladitos y sin fueras de registro ni cosas de este estilo, la verdad es que es como verlo por primera vez y disfrutarlo como se merece, ¿no? En fin, así que la verdad es que esto ha sido una de las mejores sorpresas que me ha dado a mí esta línea. El año 2018
trajo 3 nuevas series a la línea Sin Fronteras. Mandrake, Agente Secreto X9 y Phantom, el hombre enmascarado. Esta última serie es posiblemente una de las series más queridas y más populares en todo el mundo de las tiras de prensa clásicas. De hecho, hay mucha tradición por este personaje en países como Australia o los países escandinavos. Los países escandinavos incluso tienen clubs y revistas y reeditan el material, y como no les basta todo el material que se ha publicado durante todos estos años, se dedican a publicar comics books contando historias del hombre enmascarado, y por donde han pasado autores de todo el mundo, desde George Best, el autor del Lama Blanco, autores españoles como Joan Bosch o Rafael Ruiz, y autores americanos como Paul Ryan o Dick Giordano, ¿no? Solo por decir algunos que me vienen ahora a la cabeza, pero la lista es bastante larga. En fin, ¿qué se hizo en Dolmen con el hombre enmascarado? El hombre enmascarado, como ha tenido muchísimos años de publicación, y los últimos años, las últimas ediciones, la de BO, la de ediciones B, siempre se había tendido a publicar el material de Ray Moore, los primeros años de la tira, se prefirió empezar por el material de Sy Barry, el hermano de Dan Barry. El motivo posiblemente es porque el estilo de dibujo, siendo muy clásico, se ve también bastante más moderno que todos los anteriores, y que este material nunca se había publicado en unas condiciones demasiado brillantes, ¿no? Se había publicado algo por Vértice, se había publicado algo por Dólar, pero un poco de aquella manera, mezclando aventuras, haciendo remontajes de las tiras, cosas de este estilo, ¿no? En fin. Además, en estos años, Lee Falk estaba haciendo cambios en la serie, y se nota, ¿no? Entonces aquí, la Patrulla de la Jungla, que es un elemento importante dentro de la mitología del hombre enmascarado, tiene un peso bastante evidente. Y también, por otro lado, elementos como Bengala, el país fantástico donde vive el hombre enmascarado, pues empieza a tener un aspecto menos colonialista, ¿no? Y empiezas a ver que hay un presidente, que es un país democrático, que está en vías de desarrollo. Eran otros tiempos y otros aires, y se nota. En fin, el primer tomo fue este, con el material del año 61, y poco después se probarían ya algunas de las tiras de prensa de Sy Barry a partir del año 62, ¿no? Se han publicado unos cuantos tomos de cada una, hasta que después sí que se ha decidido recuperar el material de Ray Moore, que es posiblemente de todos una etapa especialmente mítica. Por ejemplo, aquí uno de los tomitos, y que empezó en el año 36 hasta que se ha parado en la llegada de Wilson McCoy para ahora volver a sacar el material de Sy Barry. La verdad es que a mí me gusta especialmente el hombre enmascarado. Es un personaje por el que tengo bastante debilidad, y seguramente es por la mitología del personaje. Todo esto de las generaciones de personajes, de héroes que se van sucediendo en el tiempo, sus diarios, el trono de la calavera, el anillo de la calavera que marca a los villanos, el anillo de la buena suerte, el perro, que no es un perro, que es un lobo. Bueno, todos estos elementos hacen que la serie aún siga siendo fresca. Aparte de que es evidente que, naciendo el año 36 y con estas habilidades casi sobrehumanas que tiene el personaje, es un claro influyente después el nacimiento de los superhéroes pocos años después, ¿no? Otra serie que vino en el año 2018 fue, como os decía, Mandrake, la otra gran serie de Lee Falk. Se empezó con el material de Fred Fredericks, las páginas dominicales, del año 65. Se publicaron 2 tomos que llegan con el material de las páginas dominicales hasta el año 72. Y después se recuperaron páginas dominicales de anteriores, del año 49, hasta enlazar con la etapa de Fred Fredericks, ya dibujadas por Phil Davis, ¿no? El primer dibujante de la serie, para que nos entendamos. Ahora no sé si van a recuperar tiras diarias, si van a seguir con la etapa de Fredericks, si publicarán algo de las tiras diarias, en fin, no lo sé. No sé si de Phil Davis, de Fred Fredericks, no lo sé. Porque sé que es una serie que tiene bastantes problemas con el material. Y entonces sé que los responsables sufren un poco por ello, ¿no?
En fin, espero que se recupere. Mandrake inicialmente era una serie mucho más fantasiosa y mucho más seria, pero con los años se fue haciendo cada vez más loca, con extraterrestres, con viajes de civilizaciones submarinas, con, en fin, todo lo que os podáis imaginar iba cayendo, espías. La verdad es que tiene un punto muy loco y que a mí me hace bastante gracia, sobre todo cuando se pone en este plan absolutamente despendolado, sin complejos ni manías, ¿no? Fredericks era un dibujante mucho más sobrio, mucho más clásico. Davis a veces empezó bastante bien, pero después cuando empezó, los últimos años, empezó a ser un tanto rígido para mi gusto. Pero la verdad es que, por ejemplo, sus primeras páginas dominicales eran francamente bonitas de ver, eran muy espectaculares y muy elegantes. Y es un material que no se ha visto demasiado. Hay una edición de Titan, por ejemplo, pero es material complicado, ya os digo. Entonces espero que pronto podamos ver más material de Mandrake. Y la última serie que llegó a Sin Fronteras el año 2018 fue Agente Secreto X9 Corrigan, la etapa de Archie Goodwin al guión y dibujos de Al Williamson. Esta serie había nacido en el año 34 como Agente Secreto X9 con Ale Raymond, como os decía antes, y guiones, argumentos, sugerencias de argumentos. Hay mucha discusión sobre este tema, sobre la implicación real de Dashiell Hammett a los guiones en los primeros tiempos. Después vino a los guiones Leslie Charteris, el escritor de las novelas del Santo. Y después de Ale Raymond, pues pasaron por la colección Austin Briggs o Mel Graff o, en fin, otros autores, ¿no? Y hubo un momento ya a finales de los 60 que coge la colección Archie Goodwin a los guiones y Al Williamson a los dibujos. Y la serie dejó de ser un policíaco un poco telefilm para hacerse muchísimo más James Bond, muchísimo más enloquecido, con científicos locos despendolados y en alguna aparición de algún elemento fantástico, ¿no? De robots gigantes o dinosaurios o cosas de ese estilo. Hay que decir también que una de las pegas que se le ponen a veces es que Williamson no dibujaba todo el tiempo. Hay semanas que no las dibuja él y las dibuja George Evans o algún colega suyo, ¿no? Esto era bastante habitual en las tiras de prensa. De hecho, Al Williamson estuvo dibujando algunas semanas de Rip Kirby en la etapa de John Prentice, por ejemplo. Entonces, si estabas enfermo, o te querías ir de vacaciones, o te estaba pillando el toro, o te salía otro trabajo, o lo que fuera, pues pillabas a algún colega que te ayudase a sacar el trabajo de encima y andando, ¿no? También una de las pegas que se le pone a estas historias es que a veces era demasiado fotográfico y se le notaba mucho las referencias, ¿no? Esto ya es un poco a gustos. A mí, por ejemplo, ver a Corrigan, al agente secreto X9, con la cara de Al Williamson sin ninguna manía, pues me hace bastante gracia y no tengo ningún problema para ir leyendo las historias de esto, ¿no? Entonces, bien está que también que se recupere este material, porque alguna cosa se había publicado en Garbo muy mal y alguna cosa también de los primeros tiempos se habían aparecido en SV, pero sin mucha más trascendencia. Entonces bien está que se recupere de una vez este material que, oye, que está bien, ¿no? Y esto sigue el material que publicó hace unos años IDW, por cierto. Y el año 2019 trajo dos nuevas series a la línea Sin Fronteras: Tarzán y Terry los Piratas. Empecemos con Tarzán. El Tarzán era el Tarzán de Burne Hogarth. La serie la había empezado inicialmente Harold Foster y cuando se fue a hacer el Príncipe Valiente le sustituyó Hogarth. Hogarth era un dibujante muy espectacular. A Hogarth se le recrimina a veces que era un poco barroco, que era un poco exagerado, histriónico si queréis, ¿no? Pero yo creo que ahí está un poco parte de la gracia de su estilo. Su estilo es muy dinámico, muy explosivo. Ver a este Tarzán con esos escorzos, con esas posturas, luchando con guerreros, con animales, con seres extraños en forma de bola y cosas así, pues tiene bastante gracia. Hacía que se pareciese muchísimo más al personaje de las novelas, al Tarzán de las novelas, que no a Johnny Weissmuller, para que nos entendamos, ¿no? Hogarth estuvo hasta los años 50, pero hubo un par de años que
dejó de hacer Tarzán para hacer una serie de aventuras situada en la Pampa Argentina llamada Drago, que no tuvo mucho éxito. Una pena, porque a mí siempre me ha hecho mucha gracia también, pero bueno, desde que la leí en la edición de Pala, que está coloreada por Pere Oliver bastante bien, por cierto. Y, bueno, en fin, que ahora andan por el año 45, si no me equivoco, y le quedan algunos añitos aún por publicar el material de Hogarth. Es un material, ya os digo, de aventuritas sencillas, pero muy llamativo en el aspecto gráfico, ¿no? Y la otra serie que se publicó el año 2019 en Dolmen fue Terry y los piratas, de Milton Caniff. Caniff venía de hacer la serie Dickie Dare y había estado tiempo también trabajando junto a Noel Sickels. Y tenía un estilo muy similar, de pincel, de masas de negro, etcétera, etcétera, ¿no? La serie empezó el año 34 en tiras diarias y un poco después aparecieron las páginas dominicales. Por un lado, había las historias que se publicaban de lunes a sábado y por otro las historias que se publicaban solo los domingos. Hasta que un momento dado, en el año 36, se juntan las tramas y hacen que las historias ya se lean de lunes a domingo sin problemas. Aquí en Dolmen lo que ha hecho ha sido publicar un primer tomo con las primeras aventuras de las tiras de prensa diarias, otro volumen con las primeras aventuras de las páginas dominicales y un tercer tomo donde ya mezclan las tiras diarias y páginas dominicales. Las páginas dominicales a color. ¿Qué os puedo decir? Bueno, pues es una serie de aventuras, así en plan exótico, con un adulto y un niño que llegan a China y empiezan a tener aventuras y bandidos y cosas de ese estilo. No tiene un especial relieve hasta que en un momento dado la cosa se dispara y hace chip. Y el crecimiento de Caniff en esta serie se ve exponencial, porque cada vez va cogiendo más solidez a la hora de contar, a la hora de narrar todo lo que está pasando, a la hora de desarrollar los personajes, de que te preocupes por estos personajes, de dar sus giros de guión. Y como dibujante, pues también espectacular, ¿no? Va cogiendo una fuerza narrativa bastante incontestable, ¿no? No es una cosa que yo suelo decir, porque es un término que me molesta bastante, ya lo he comentado alguna vez, que es la de obra maestra, pero yo creo que esto sí es una obra maestra y esto sí que hay que conocerlo sí o sí, ¿no? No queda mucho material aún, ahora creo que han publicado el último recoge material del 41, él se fue en el 46, o 40, sí, 46 creo que era, entonces quedan unos cuantos tomos más aún por publicar, pero después ya se acabó. La serie continuó hasta los años 70 a manos de George Wunder y es un material que es complicadísimo de ver, porque no lo ha reeditado nadie, me parece. Alguna cosa se ha visto por aquí y por allá, pero muy poca cosa. Y, en fin, es una pena porque se ve que los comentarios son bastante buenos. Pero claro, es que comparado con lo que hizo Caniff, pues palidece. Y eso es un fastidio, una lástima. La última serie incorporada a la Línea Sin Fronteras ha sido esta. Dick Tracy de Chester Gould. Dick Tracy nació el año 31. En un momento en que aún estaba vigente la ley seca, la prohibición de tomar alcohol en Estados Unidos, lo que había provocado el auge de los gángsters que servían alcohol y hacían contrabando de alcohol y demás, ¿no? Esto provocaba tiroteos, problemas, Al Capone, todas estas historias que habéis visto en 40 millones de películas. Y Chester Gould reflejó un poco esta situación en la forma de un señor que ve cómo le matan a los suegros posibles, a los padres de la novia, unos gángsters, y se incorpora a la policía para poner en vereda a todos estos criminales. Esto que habéis visto 40.000 veces, pues el justiciero, pero pasando por la policía, que no se diga, ¿no? Al principio, Gould era un poco rígido y este material de estas primeras tiras lo publicó siguiendo la edición de IDW. Y era un poco rígido y era un poco embarado, pero poco a poco se va soltando y se va desquiciando. Gould improvisaba mucho sus guiones y esto hace también que sus historias sean complicadas
para publicar en según qué formatos, porque iba enlazando una aventura con otra y se iban solapando las tramas. Además, como os decía antes con el Terry y los Piratas, las páginas dominicales y las tiras diarias se continuaban. Y esto también, para publicarlo en revistas o cosas de este estilo, es complicado porque esto implica muchas manipulaciones de material y esto encarece ediciones y tal, ¿no? Aquí en España se ha publicado poco y se había publicado bastante mal. Se había publicado algo en el Totem Calibre 38, se había publicado en el Detective Story 4 números, nada, muy poquita cosa. Y los tomos de Norma, poquita cosa, ya os digo. Y es una lástima, porque es un material que se aguanta muy bien a nivel guión. ¿Por qué? Porque es muy salvaje. Es muy salvaje y es muy bruto. Es decir, allí no te puedes encariñar con ningún personaje, porque te lo pueden cargar, le disparan a una niña, a otro dejan que se muera de hambre. Uno de los villanos no duran nada, porque entonces esto no es como en Batman, que acaban después en Arkham Asylum. No, allí acaban todos, casi todos, muriendo de las formas más brutas y más bestias posibles, ¿no? A uno se queda encerrado en un congelador y durante días ves que el tío cada vez está más helado, hasta que se le caen las orejas. O sea, cosas muy brutas. Otro que queda encerrado en un sitio y empieza a subir el agua y se está asfixiando y al final queda allí congelado y muerto y tal, ¿no? Otro que, bueno, en fin, todos sufren bastante y no tienen demasiadas manías. No es un cómic así muy familiar. Aparte, Gould tenía un grafismo muy particular. Siempre se habla de que si la escuela Caniff y la escuela Raymond y todas estas cosas, pero vamos a ver, Gould no encaja en ningún lado, porque aunque él juegue con estas masas de negro, es un estilo mucho más caricaturesco que Caniff, ¿no? Para que nos entendamos. Ya os digo, las historias se siguen conservando bastante bien. Yo es una serie que me satisface ver que se está vendiendo más que dignamente, porque esto era un poco una apuesta por parte de Dolmen, porque ya no era un personaje conocido, en el que puedes tener el factor nostalgia de algunos lectores o que la gente tenga un conocimiento más o menos previo de estos personajes. Y además, viendo que Norma había parado la colección, también era un riesgo. Por eso, la colección empezó con la aventura de Flattop, que es uno de los grandes villanos, posiblemente el gran villano, el más recordado hay historias mejores, pero es el villano más recordado de todos los villanos que han ido pasando por la serie de Dick Tracy. Y esto hizo que, bueno, si te arriesgas y no va bien, al menos has editado la historia del villano más conocido de Dick Tracy por fin en una edición un poco con cara y ojos, ¿no? Y bueno, aparte, en estos años, el primer tomo empieza con material del año 43, aún está la Segunda Guerra Mundial, hay historias aún de quinta columnistas y cosas de este estilo. Y poco a poco es una etapa en la que también están introduciéndose algunos elementos que después serán muy importantes en la serie, ¿no? Personajes con un punto cómico, como Veo Plenty o Vitamin Flintheart, que son elementos cómicos un poco grotescos, pero que a Gould le gustaba utilizar como secundarios en sus tramas y como contrapunto a los villanos enloquecidos que solían usar en sus historias, ¿no? Ya os digo, tiene un punto casi underground y por eso a mí no me extraña que un autor como Marty lo tenga como su mayor referente gráfico y evidente y reconocido y sin ningún disimulo, ¿no? En fin, ya os digo, es una serie que yo la sigo leyendo y me lo sigo pasando en grande con el Dick Tracy de Gould. Y nada, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero veros pronto. Seguimos con el segundo año. Vamos a celebrarlo. Venga, salud. Hasta pronto. Otra cosa que me han pedido es que salude a una persona. Yo creo que si tengo que empezar a hacer saludos así en plan... saludo a fulanito que me está escuchando, me está viendo, o lo que sea, puede ser un poco lamentable, pero bueno, si le hace ilusión,
yo lo saludo. Así que date por saludado, Miguel Garzón.